Siempre me da mucho gusto platicar con la doctora Jacqueline Pechart Mariscal. Ella es exconsejera del Instituto Federal Electoral. Doña Jacqueline, muchas gracias y muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Oscar Mario? Buenos días. Oiga, a ver, como analista y exconsejera, obviamente, del instituto, ¿cuál sería su opinión en la forma como llegan las 6 corcholatas, 3 oficiales y 3 invitadas, a su campaña que no es campaña y a su precampaña que no es precampaña por la presidencia de la República? Mire, llegan de manera claramente anticipada y violando las normas. Creo que lo más importante de todo esto es que hay un atropello muy claro a la ley, es un fraude a la ley y que lo importante es que pues, no ha habido manera de frenar ese fraude y de castigar a quienes están infringiendo la ley. Entonces, llegan pues anticipadamente creo que porque ya había demasiadas tensiones internas y entonces el presidente dijo pues que arranquen ya de una vez estas pre-campañas o como les queramos llamar. Creo que distraen la atención de los problemas fundamentales estas campañas anticipadas, no ayudan a que podamos focalizar bien los problemas del país, sino que lo que estamos es incluso se está presionando a los partidos de oposición a que ellos también violen la ley para que inicien precampañas antes de los calendarios establecidos en ley. Si lo que vemos es pues como una legislación electoral que se hizo pues con tanto esfuerzo de parte de los distintos partidos políticos que estaban entonces en la oposición, entre los que estaba Morena, es una ley que ya empieza a ser totalmente irrelevante y una autoridad electoral que pues está muy atrasada en cuanto a cómo hacer para que los precandidatos pues puedan ceñirse efectivamente o puedan ser castigados por esta violación a la norma. Pero la principal razón, doña Jacqueline, sería lo que han mencionado también muchos expertos, exconsejeros como usted. La ley electoral es obsoleta, es difusa, es confusa y entonces obliga pues a adoptar este tipo de estrategia que finalmente deriva en la simulación y el camuflaje, ¿no? Bueno, mire, la verdad es que sí es cierto que la ley es una ley muy abigarrada, pero pues se ha podido cumplir en épocas anteriores. Entonces esto quiere decir que dentro de todo, a través de reglamentos, a través de lineamientos, a través de lo que la autoridad ha explicado, digamos, de cómo se debe de entender la ley, pues es que finalmente se ha podido cumplir. Una de las cuestiones que ha querido la ley es que haya un piso parejo, es decir, que no haya quienes tengan ventaja frente a los opositores o frente a los otros, a los contendientes. Y aquí lo que pasa es que pues claramente hay el partido en el gobierno, el oficialismo es el que ha podido aprovechar pues desde luego la estructura de poder para poder pues favorecer los tiempos a su entender y a su conveniencia, ¿no? Le están preguntando, doña Jacqueline Pechart, si el plan A del Ejecutivo Federal buscaba pues precisamente no tener estas limitantes para poder explayarse y pues mostrarse como precandidatos o candidatos a la presidencia. Es interesante y usted obviamente conoce a fondo la ley electoral. Sí, pero mire, el plan A lo que quería era pues realmente modificar la estructura del INE y creo que la que quería meterse pues ya más en la operación de la organización de las elecciones es el plan B, pero de todas maneras las dos intentos de legislar para modificar las competencias y modificar la forma de actuar de la autoridad electoral y sobre todo permitir que los distintos partidos y incluso los servidores públicos pudieran hacer pues señalar sus preferencias y acompañar a los
precandidatos o candidatos, pues eso era lo que se quería promover, ¿no? Que sí hubiera permiso para todas estas expresiones, digamos, que hoy por hoy la ley actual, pues sí, claramente prohíbe. Creo que está claro que cuando se dice cuáles son las precampañas, pues y se dice se inician la tercera semana de noviembre, pues ahí es cuando inician las precampañas. Lo que hay antes, pues sí, a lo mejor es la gente que habla de política y que sale y dice a lo mejor cuáles son sus aspiraciones, pero no esta cuestión en donde ya hay una capacidad organizativa, donde se está sin decir que se quiere llamar al voto, se llama al voto. El INE lo que ha dicho es, bueno, pues pueden hacer esas actividades porque son actividades internas, son actividades ordinarias de los partidos, cuando en realidad son campañas. Entonces, yo creo que efectivamente, pues lo que hemos estado viendo es que pues se atropella la ley y que la autoridad electoral está pues realmente pasmada frente a lo que está sucediendo. ¿Diría usted está siendo tolerante por razones políticas y de conveniencia? Bueno, eso es difícil saberlo, ¿no? Es decir, saber cuáles son las intenciones. Yo lo que puedo ver son los actos en realidad, ¿no? Los acuerdos que han tomado en el INE, la cantidad de quejas que ha recibido el tribunal y que pues algunas y el propio INE y de qué manera se han resuelto esas quejas. Imagínense que de 300 y pico de quejas, solamente 6 han quedado en medidas cautelares. Entonces hay un retraso en la acción de la autoridad. La autoridad tendría que salir y fíjese, una cosa que ha dicho Ciro Murayama, el ex consejero electoral, es en cualquier competencia política cuando alguien se adelanta, pues lo que puede suceder es que sea descalificado. Y sin embargo aquí no se ve que haya ningún tipo de sanción de ese tipo a quienes están claramente violando la ley. Pero otro problema importante es los recursos que se están utilizando y de qué manera se van a fiscalizar. Porque creo que la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto se está usando y cómo se está usando en estas pre-campañas, como le queramos llamar. Bien, pero estará usted de acuerdo. Estoy tratando de juntar 2 o 3 opiniones del auditorio. Espero hacerlo bien. Doña Jacqueline Pechart, ¿cree que se está creando un punto de inflexión en la forma de hacer y entender la política en México que afecta de nueva cuenta al desempeño de nuestra incipiente democracia? Bueno, sí creo que se están, digamos, no es que se cambie totalmente. Yo estoy convencida de que la organización de las elecciones del año entrante va a ser una organización que va a estar ceñida a la ley, que ya hay mucha experiencia, ya hay una rutina institucional en el INE que para organizar las elecciones. Creo que en ese sentido podemos estar tranquilos de que la organización de los procesos electorales va a seguir su ruta y va a seguir sus calendarios, pero sí creo que en términos de lo que los actores políticos hacen, eso sí ha estado cambiando y lo que ha estado es señalando pues claramente que la ley es como irrelevante, no importa lo que diga la ley, porque lo que importa es lo que los actores políticos impongan. Y aquí concretamente lo que el presidente de la República impone a través de su partido y a través de las reglas que le diseña para su partido, ¿no? Doña Jacqueline Pechart, si me da 3 minutos, son muchas preguntas, comentarios para usted. Estoy en charla con la doctora Jacqueline Pechart, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Bueno, regreso a platicar con la doctora Jacqueline Pechart, ex consejera del Instituto Federal. Pues muchas preguntas y comentarios, mucha gente que la admira por la forma como se ha desempeñado usted en sus distintas responsabilidades, pero por su amplísimo conocimiento en el ámbito electoral, bueno, etcétera. Pero bueno, el Instituto Nacional pone lineamientos para que las 6 corcholatas, 3 oficiales y 3 invitadas, como aquí les llamamos, pues no violen la ley. Destaca entre las medidas cautelares que las corcholatas no deberán hacer llamados a votar contra y a favor de ellos o de ningún aspirante, ni declararse a favor o en contra de partidos políticos, pero también, doña Jacqueline Pechart,
decíamos que a través de un comunicado, el órgano electoral destaca que entre las medidas figura no deberán hacer llamados a votar a favor o en contra de ellos, pero también los aspirantes no pueden buscar en sus mensajes y actos el respaldo para ser postulados como precandidatos, no pueden presentar una plataforma de coalición o promoverse para un cargo público y tampoco usar tiempos de radio y televisión para la difusión al proceso, para elegir al coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, cosa que en la práctica, pues necesariamente y veladamente lo tienen que hacer, si no, pues sería absurdo esta gira por la República Mexicana de cada uno de ellos, que va a durar más de 60 días, doctora. Vámonos específicamente a la cuestión práctica, ¿no? Sí, efectivamente, creo que esos lineamientos del INE, pues lo que están señalando es que hay unos límites a esta actividad, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento de que la actividad se puede realizar. Es decir, no están reconociendo que esa misma actividad, los recorridos por el país, la presencia de estos personajes que todo mundo sabe, ellos mismos dicen, si yo gano la candidatura, se sabe que la ruta de estos recorridos es finalmente una encuesta que va a señalar quiénes son los candidatos. Entonces, todos esos no llamados a votos, formalidades que señala el INE, y que está bien, porque ya el tribunal ha dicho que son actos de campaña cuando se llama al voto y son actos públicos. Bueno, aquí son actos públicos en donde, aunque no se diga, los llamo a que voten por mí, pues ellos lo que están haciendo es promover sus figuras, ¿y para qué están promoviendo sus figuras? Pues todo el mundo lo sabe, no necesitan ellos decir, te convoco a que votes por mí, no tienen que utilizar esa verbalización o esa formulación. Todo parece una enorme simulación, ¿no? Uh-huh. Y es que volvemos a ese punto de inflexión que comentaba el auditorio en la forma de hacer y entender la política en México, que sí, definitivamente afecta al desempeño y destino, decían, de nuestra incipiente democracia. Tienen toda la razón, comentan, es un momento inédito en la historia política de México, bueno, tal, repiten, pasamos del dedazo y la pasarela de los que elegía el presidente en turno. ¿Hacia dónde, doctora, con base en su experiencia? Bueno, pues ahora lo que pasamos es lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Es a ocupar los espacios públicos desde el oficialismo en una suerte de contienda interna, pero que esa contienda interna, nosotros sabemos que en realidad quien va a decidir es el presidente. Entonces, aunque al final todos sepamos que el resultado va a ser lo que el presidente diga, pues lo que hay es la instalación de la simulación como una nueva fórmula de hacer política, ¿no? Y el problema es que para la oposición el dilema está en adelantar también sus pre-campañas o quedarse a la saga y entonces que todo el espacio público esté copado por el oficialismo, ¿no? Mire, agregan esto y lo quiero decir, dice, voy a repetir, momento inédito en la historia política de México, del dedazo y la pasarela de los que elegía el presidente en turno a las campañas disfrazadas de una promoción, de un proyecto de nación que para muchos todavía no es totalmente claro. Es interesante, ¿no? Bueno, proyecto 4T, proyecto de nación, tal. Bueno, exactamente, ¿qué quiere decir esto que supuestamente están promoviendo las 6 corcholatas a lo largo y ancho de México? Es interesante, ¿no? Proyecto de nación 4T, ¿cuál es la definición? No, pues no sabemos cuál es la definición. Bueno, No, pero qué interesante, ¿no? Es esto, sí, es esto. Sí, es esto, es los coordinadores, el coordinador que va a quedar como Son coordinadores de un proyecto, ¿no? Que, bueno, de un proyecto que tienen que explicar bien, exactamente el proyecto al detalle, ¿no? Exactamente, bueno, pues el proyecto sabemos que simplemente tiene que ver con, pues, esta cuestión de reducir el Estado al máximo, de
pues de sacrificar ciertas políticas públicas que son claves en aras de unas grandes obras de infraestructura del presidente, es decir, y sobre todo pues esta enorme concentración del poder en la figura presidencial, ¿no? Entonces eso no se dice, el proyecto de la 4T no sabemos bien a bien cuál es porque nunca se ha dicho, simplemente se habla de ese proyecto, ¿no? Bueno, y pues ya no tienes las limitaciones en este momento de ser consejera electoral en activo. Su opinión en relación también a esta parálisis, indefinición, pérdida de rumbo que todavía pues impera en la oposición o en esta coalición o colusión le hace PRI, PAN, PRD y la indefinición de quien puede incluso inclinar la balanza para uno u otro lado, que es Movimiento Ciudadano. Como analista, ¿qué opina de lo anterior? Es algo que están preguntando y que estoy tratando de resumir en estas palabras para usted. Sí, yo creo que efectivamente hay una suerte de están pasmados, digamos, hay una suerte de como no hay un acuerdo entre las distintas fuerzas. Se está cortando la llamada. Si puede acercarse un poco más al teléfono, doctora. Por A favor. ver, ¿sí me oye? A ver, sí, un poquito mejor. Dígame, sí. Sí, mire, como los partidos de oposición tienen un problema para ponerse de acuerdo sobre su candidato, eso es lo que ha retrasado efectivamente la posibilidad de la alianza y la posibilidad de que ellos puedan pues ir a la y no quedarse rezagados frente a los tiempos que está imponiendo el partido en el gobierno. Entonces, creo que estas también, el arranque de estas pre-campañas es algo que obliga a la oposición a que se pongan de acuerdo y a que puedan efectivamente no desaprovechar estos tiempos, pero pues también ellos caerán en la violación a la norma, ¿no? Entonces, pues estamos en un momento, creo yo, que están haciendo de la política un área de ficción en donde la ley queda al margen y en donde las autoridades también quedan rezagadas. Oiga, pero el gran reto para la oposición, le hace coalición o colusión PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, ¿con quién, no? Bueno, pues ya empiezan a... Esa es la otra, ¿no? Esa es la otra nada más, ¿eh? Sí, pero bueno, pues ya salió Xochitl Gálvez y ya se empieza pues, a verse el panorama, y con esta organización del Frente Cívico, pues esta es otra oportunidad para que pueda haber una intervención muy clara de la sociedad civil en todo este proceso, ¿no? Y que pueda haber, ojalá que este Frente Cívico y su proceso de buscar un candidato de la sociedad para que los partidos de oposición lo reciban, pues puede ser una oportunidad, aunque pues todo también esto entra en los momentos anticipados, ¿no? Entonces ya se impusieron sobre la ley estos momentos anticipados. Oye, por último, y como expertísima en el tema electoral, doctora Péchard, hablan de que vamos a llevar a cabo una primaria en esta coalición o entre los partidos de esta coalición. Yo no sé, MC, si también va por ahí. En otras palabras, que la sociedad intervenga como en Estados Unidos, como lo hacen para la Convención Demócrata y Republicana. La ciudadanía pues realmente es la que impone al candidato o candidata que va a competir por la presidencia. Claro que allá pues prácticamente es entre dos. Díganos su opinión. ¿Se puede una especie de primaria tropicalizada para este objetivo que quieren los partidos que integran la coalición, o simplemente es una oferta más que va a llegar de la expectación a la decepción? Bueno, no, yo tampoco le calificaría de la expectación a la decepción, porque pues hay una oportunidad ahora, ¿no? Y esta oportunidad y es muy diferente a lo que sucede en los Estados Unidos, donde las primarias, donde hay primarias, pues sí tienen que ver con la estructura de los partidos. Sí. Aquí es algo que está organizando el Frente Cívico, un conjunto de organizaciones de la sociedad, que ellos van a hacer su convocatoria, ellos van a hacer sus primarias, y entonces quien salga de ahí, quien salga como
como el mejor posicionado en esas primarias va a ser el que les propongan a los partidos de oposición. Pero ojalá que los partidos de oposición tuvieran un acuerdo en aceptar a ese candidato o candidata como quien será su abanderado, ¿no? Pero todavía esto no está acordado y eso es algo que los partidos políticos tienen que trabajar, ¿no? Hoy por hoy lo que tienen ellos es pues ellos proponer sus propios candidatos y el Frente Cívico el suyo y después pues a ver cómo. Bueno, doctora Pechart, yo le aprecio muchísimo su tiempo y tenemos 5, 6, 7 peticiones del auditorio. Dice, invita más seguido a la doctora Pechart, ojalá acepte en este trayecto que todavía se antoja pues muy complejo rumbo a la elección del 2024. Ojalá acepte, doctora Pechart, le estaremos buscando. Muchas gracias, Oscar Mario. Gracias a usted. La doctora Jacqueline Pechart. Sigue